Y gracias a Dios, hoy es lunes. Sean ustedes bienvenidos a este programa de tendencias. Hoy en una edición especial, nosotros hemos repasado algunos libros y les damos nuestros comentarios de algunos materiales que estamos seguros pueden ser de gran bendición para su vida. El día de hoy tenemos un privilegio. Alan Strudwick, un amigo ya de Guatemala que ha tenido también la oportunidad de estar con nosotros en conferencias en Guatemala, ha lanzado un nuevo libro que ya fue traducido al español. Si usted nos está viendo a través del video, a través de YouTube, déjeme mostrárselo y si no, también se lo comento a las personas que nos escuchan en la radio. Evolución espiritual. Un líder de la nueva era se encuentra con el Señor del cielo y de la tierra, disponible en Amazon. Lo puede comprar en papel, la edición como esta, pero también próximamente estará disponible en Kindle para que usted lo pueda bajar a su lector de Kindle y pues sea mucho más fácil de poderlo iniciar a leer. Es un libro maravilloso y quisiera comentarle, Alan Strudwick, como un conferencista líder del movimiento La Nueva Era, estuvo trabajando con este movimiento desde los 13 años, hasta que tuvo un encuentro personal con Jesucristo de una manera extraordinaria. Alan es actualmente un conferencista, un hombre de negocios que también dirige un ministerio que lo podemos encontrar como Alan Strudwick Ministries. Y Kingdom Business Ministries también lo encontramos. Y él va a estar compartiendo esta tarde con nosotros acerca de este maravilloso libro. Alan, bienvenido a Tendencias. Gracias por tu tiempo para tener esta conversación. Muchas gracias, es un honor, un placer estar acá y verte nuevamente. Alan, en este libro nos haces un recorrido de ese caminar en el movimiento de la nueva era. Para mí fue sorprendente todo lo que aprendí del hinduismo, un tema de muchos dioses, más de 100 dioses en los cuales tú eras inicializado cada año invocándolos y cómo poco a poco vas metiéndote cada vez más con tu gurú y cómo funciona ese mundo hindú. Cuéntanos un poquito acerca del hinduismo. Bueno, el hinduismo es un conglomerado de muchas religiones muy interesante y lo he estudiado a lo largo de los años. Claro, es una religión falsa, pero es algo que tiene unos 300 millones de dioses, tiene una filosofía fuerte que creen que un alma llega al planeta para aprender cosas y luego morimos y volvemos nuevamente en otra vida y que atravesamos lo que ellos llaman un proceso de karma, en donde si haces cosas buenas regresas en un nivel espiritual más alto y si hacemos cosas malas uno retrocede. Es una forma muy básica de decirlo, pero es interesante para muchos porque tiene una mentalidad de obras que dice que mientras más ejercicios espirituales se hagan, más complaces a tu gurú, mientras más entonas los nombres de estos dioses hindúes a los que en los que uno se inicia, más alto evoluciona uno. Entonces es lleno de orgullo, de enfoque en el yo. Y pienso que pues he estudiado mucho de ello y salí de ahí. Pero en el siglo XIX es cuando mucha sabiduría venía al oeste para apartarlos del Dios verdadero del cristianismo. Pero es una religión muy enfocada en el yo. Así es. Y bueno, tú eras ya un conferencista líder en este movimiento y salías por todo Estados Unidos, Asia y Australia en diferentes circuitos. Y uno de esos, empezaste a tener dudas, así relatas en tu libro, después de que recibías alguna retroalimentación de que después de algunas de tus conferencias, algunas personas experimentaban comportamientos psicóticos, gente que abandonaba a su familia, a su esposa, a su esposo, personas que incluso abandonaban sus trabajos e incluso algunos comportamientos suicidas. Y tú vas con tu gurú y le preguntas, ¿qué estará pasando? ¿Por qué sucede todo esto? Y él te da una respuesta que a mí me deja inquieto, ¿verdad? Algunas almas, algunas
espíritus no han evolucionado lo suficiente. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Pues sí, ellos creen que las almas se expanden al evolucionar espiritualmente a través del gurú. Y lo interesante fue que mi enfoque total era el ayudar a la gente a transformar sus vidas para mejor, pero al mismo tiempo mi gurú me estaba educando a mí para ser un líder en la nueva era y en eso me convertí, pero yo era un maestro en todas estas prácticas espirituales. Entonces cuando yo viajaba por el mundo como líder, no solo me reunía con otros líderes de otras organizaciones en el mundo espiritual y la nueva era, sino también me involucraba en cómo podíamos cambiar al planeta juntos, afectarlo, algo así como una religión global, más o menos. Y fue interesante que, como dije, uno tiene esos espíritus que evolucionan, pero todo es determinado por el gurú. Y si uno quiere evolucionar, y esa es la trampa, que les enseña que a través de las obras se hace, pero en el cristianismo sabemos que Jesús ya lo hizo y por la gracia es que recibimos que el hecho de que nuestra alma es nacida de nuevo y nuestro espíritu nace de nuevo. Pero el hinduismo es muy restrictivo y uno no puede evolucionar sino hasta que el gurú le dice a uno que sí puede, lo aprueba, digamos. Entonces mi objetivo era en realidad llevar buenas noticias y yo en los negocios decía los principios hindúes, en conferencias, seminarios. Yo hice el circuito de conferencia con mucha gente famosa, pero yo quería ayudar a la gente. Pero cuando comencé a ver que las cosas no funcionaban y luego cuando tuve esa respuesta tan rara de mi gurú, comencé a cuestionar mi propio corazón y por qué yo hacía las cosas, porque yo pensaba, si yo estaba así de evolucionado, tendría que estar haciendo bien, pero no veía esos resultados siempre. Y algo pasa de manera maravillosa. Después de 2 décadas en el camino de la destrucción y el compromiso con la nueva era, ahora tienes un compromiso de revelar toda esa verdad. Pero para mí fue bastante hermoso esa historia donde llegas a una iglesia cristiana, eh, porque como digamos ante la enseñanza hindú, puedes tener pues muchos dioses, tú vas a buscar uno más y a lo mejor tener la oportunidad de convencer o de convertir a algunos cristianos al hinduismo. ¿Cómo fue eso? Sí, eso fue milagroso, un momento milagroso, porque yo era, en ese momento de mi vida, estaba en contra de los cristianos, en contra de Jesús. Yo trataba de convertir a los cristianos al hinduismo, porque yo pensaba que hacía lo correcto. Y, y voy a mencionar aquí rapidito que tuve una visión en este curso del hinduismo en donde yo estaba, pero yo no sabía nada del cristianismo y por eso fue algo milagroso, pero en esta visión que yo tuve, vi y yo sabía en mi corazón que era Dios. Estaba ahí sentado delante de mí y vi a un hombre a la derecha de él y yo sabía que era Jesús por alguna razón. Fue interesante porque no sabía nada de Jesús ni había leído la Biblia, pero lo sabía y Jesús me dijo a mí que extendiera las manos y las extendí. Y salió una luz de las manos de él hacia las mías y escuché sus palabras en esa visión abierta que tuve y dijo, en algún punto ayudarás a la gente y sanarás a la gente con mi poder. Yo dije, uy, qué raro. Y por eso terminé yendo a una iglesia, pero yo pensaba que estaba yendo a la iglesia para ayudar a los cristianos que nosotros creíamos no eran tan evolucionados. Y yo pensé en algún punto en ese servicio que me iban a invitar a pasar al frente y podría enseñarles. Y es algo ridículo, ¿verdad? Pero porque lo más probable es que me expulsaran de la iglesia. Pero lo que pasó fue que el pastor estaba hablando de Mateo cuando Jesús habla de llevar el yugo y el hinduismo es muy fuerte en el yugo, que uno se tiene que unir en yugo con los dioses. Y decía Jesús que si tú tomas mi yugo, será fácil para ti, la carga será ligera. Y yo pensé, wow, eso sí me gustaría, porque estos otros dioses hindúes complican mi vida, me la hacen difícil y dura, pero aquí estoy oyendo yo al Señor Jesús decir que la vida será más fácil y la carga será ligera y puedo aprender de él. Entonces pasé al frente, hice una oración pensando que estaba invitando a un Dios más, pero era el Dios cristiano. Y entonces sí, pues lo hice, pero hice el compromiso de que durante 12 meses, sin que nadie lo supiera,
yo iba a seguir lo que este señor decía y lo iba a probar. Entonces siempre que tenía una necesidad física, una sanidad o cuando necesitaba un milagro, yo clamaba a Jesús. Y hubo milagros por 12 meses. Así es que al final de ese plazo yo dije, bueno, creo que ahora tengo que convertirme al cristianismo y a Jesús como mi Señor, porque es mejor que todos los otros señores. Y eso marca un parteaguas en tu vida porque vas con tu gurú, por supuesto, no lo toman a bien y eres expulsado de la comunidad en la cual creciste, digamos, y ahora estabas, eh, y no solamente expulsado, sino que había sido mandado un comunicado a todas las sedes y ahora estabas sin trabajo, sin conferencista, paraste viviendo en tu carro. Cuéntanos al respecto. Y pues bueno, yo estaba súper emocionado porque esos 12 meses como Jesús como mi Señor había hecho cosas milagrosas y todo resultó fácil y mejor y yo no tenía que hacer obras, sino que todo lo recibía por su amor y gracia. Entonces yo quería contárselo al gurú, porque todavía creíamos que todos los caminos llevaban a Dios, pero ahora había encontrado uno mejor y se lo quise contar. Y cuando fui con él a contárselo, fue un momento muy extraño, algo que nunca había experimentado. Fue como pensamientos o intenciones malas, pero él fue malo conmigo y hubo manifestaciones y todo contra mí en ese momento, pero me expulsaron de todo, todos los movimientos en los que yo había estado, que había liderado, todos mis amigos en otras áreas que todavía siguen hoy como nueva era, de todo eso me expulsaron. Y cuando digo expulsado es todo, hasta mis familiares no me hablaban, mi dinero, todo, mi casa, todo era con ellos. Así es que ahí está en el libro una foto de mi carro, porque el carro sí era mío. Y puse una carpita ahí, una carpa pequeña para 2 personas y eso era lo único que tenía, nada más. Pero así fue como yo confié en Dios desde ese momento en adelante. Allí supe que todo el resto debía haber estado mal y yo había estado engañado. No fue sino hasta ese momento que lo vi. Y algo que tiene tu libro y que quiero comentarlo a la audiencia y a las personas que nos ven a través del video, es que tiene mucha ciencia también. Y Alan ha estudiado la Biblia por completo y ha tratado de relacionar todos esos dioses hindús, ¿verdad? A quién se referían. Y creo que aporta tantísimo conocimiento revelando esa verdad que hay detrás. Y ahí quisiera centrarme en las siguientes preguntas, porque, eh, digamos, una enseñanza que se maneja mucho es, el diablo no existe, Alan. El diablo no existe, es algo, una figura inventada. Es una mentira, ¿no? Sí, es cierto, así dicen. Y por eso es que cuando yo salí de donde estaba, me di cuenta que había estado trabajando para el diablo. Y yo había estado trabajando en el plan de él. Y al leer más y más la Biblia en todos los lugares en donde Jesús o los apóstoles hablaban del diablo, yo decía, sí, eso es verdad, así es, así fue cuando yo trabajaba para él. Estaba yo totalmente engañada. Y ese es pues el engaño, es el engaño máximo del enemigo, el tratar de convencer a la gente de que él no existe. Y pienso que por eso es que yo creo que el Espíritu Santo me hizo escribir el libro en este momento y como tú dices, pasar mucho tiempo incluyendo ahí investigación de los dioses hindúes de la nueva era y de las cosas que están afuera hoy, engañando al cuerpo de Cristo. Yo necesitaba escribirlo de forma que lo explicara, porque yo soy, digamos, singular. Trabajé para el diablo, hice todas esas cosas espiritualmente, pero porque estaba engañado. Y ahora trabajo para Jesús y traigo la verdad, pero además expongo el engaño. Soy alguien que ha estado en ambos campamentos, entonces por eso soy singular. No importa que se crea o que no se crea, la verdad es cierta porque la Biblia es cierta porque la he experimentado en los dos lados. No voy a entrar a mucho detalle de eso, pero pasé 3 años investigando los dioses de la nueva era, los hindúes y de dónde vienen. Y el punto final es que todos regresan en la historia al Antiguo Testamento en donde más de 250 veces Dios dice, no vayas a los dioses extranjeros, pues esos dioses existen hoy, aunque en diferentes nombres más diluidos. Y hablemos de la madre tierra. A mí me sorprendió eso porque como que nos vemos envueltos en la madre tierra y vemos imágenes que nos gustan y la madre tierra es una diosa.
No. No. Sí, bueno, existe, pero es parte del plan, dice. Hace 3.000 o 4.000 años de eso hablaban de esa diosa y que el planeta Tierra está vivo y que es un dios, etcétera, un señor, etcétera. Y eso continúa hoy. Y está en el libro si uno quiere rastrear la historia. No lo digo yo, sino la historia que está ahí para respaldarlo. Pero es interesante, la razón por la que está ahí es porque Dios es el creador de la tierra, Él es el creador. Así es que el enemigo quiere venir y decir, no, 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 Dios no lo creó, la tierra está viva y es un espíritu, y la tierra es creada por lo que fuere. La razón es que nosotros entonces no entendemos por qué y quiénes somos. Porque somos la creación de Dios. Dios nos creó y como vivimos y vivimos en el planeta, pero es la creación de Dios. Lo que sucede es que esa madre naturaleza, ese engaño es que la gente entonces adora a la creación en lugar de al creador. ¿Ven? Por eso es que el enemigo lo hace. La gente adora a otros espíritus. En lugar, tenemos que adorar al creador, quien es nuestro Padre Dios. Y tan pronto uno empieza a hablar de la madre naturaleza, uno le quita esa atención y entra un espíritu, pero ese espíritu viene de allá atrás, de los palos de acera y los sacrificios que se hacían, sacrificaban bebés antes y todo ese tipo de cosas del pasado, pero es un engaño. Así es, y hay una trazabilidad en el libro que vale la pena prestarle atención. Y estamos hablando con Alan Strudwick acerca de su libro Evolución Espiritual, disponible en la tienda de Amazon y puede usted comprarlo tanto físico como también bajarlo a Kindle. Y puede también leerlo en idioma inglés, donde fue originalmente escrito. Y algo que también me llamó la atención, Alan, es que había un plan de 30 años del movimiento para convertir a los cristianos a la nueva era. Cuéntanos. Sí, cuando yo era líder de la nueva era, solía haber muchas distintas cumbres o reuniones o conferencias en donde los líderes o los gurús se reunían y planeábamos para el futuro, claro, qué queremos. Y yo en mi corazón pensaba que hacía el bien, yo quería traer paz al mundo, pensaba yo. Estaba engañado, pero mi corazón lo que quería era el bien. Entonces nos reuníamos y hacíamos estrategias y una de ellas, que había muchas, había dos principales en las que yo estaba involucrado. Una era que queríamos convertir a los cristianos, porque nosotros creíamos que ellos solo estaban aquí para su primera vida. Recuerdan, dije al inicio del programa que uno evoluciona espiritualmente, pensábamos. Entonces nos enseñaban y creíamos que los cristianos estaban aquí en su primera vida, por lo tanto tenían que ser enseñados para evolucionar. Ahora, configuramos un plan de 30 años en donde podíamos para convencer a los cristianos de que lo que nosotros creíamos y el espiritualismo, la nueva era lo mismo que el cristianismo. Eh, Podían hacer todo el cristianismo, pero eran prácticas de nueva era. Entonces diseñamos materiales promocionales, brochures y creamos una estrategia de 30 años creyendo que podíamos cambiar a la comunidad en 30 años, en donde incluso habría cristianos haciendo prácticas nueva era, pensando que era normal, y habría gente cristianos convirtiéndose al hinduismo y a la nueva era. Ese era nuestro objetivo. Lo hicimos y cuando miro alrededor, no estoy orgulloso de eso, ya Dios me libró, yo fui uno de los que originó eso, pero uno mira alrededor y en muchos países hay muchos cristianos que piensan que la nueva era está bien y que sus prácticas están bien, pero se preguntan por qué su vida no tiene victoria, ni sanidad, ni el poder de Dios. Y es pues porque están haciendo estas otras prácticas. Y lo sé porque yo fui uno de los miembros que propagábamos ese concepto. Interesante, porque una de las formas como la nueva era o esta forma de pensamiento y de confusión ingresa también en un cristiano es con cosas que parecieran inofensivas. Y ahí mencionas, que lo quiero dejar para el siguiente segmento, eh, algunas prácticas incluso de yoga y haces un recorrido por todo el tema del yoga, pero esa era una puerta que inicialmente se abre y que uno lo ve bien, ¿no? Es prácticamente ese estiramiento, es un tema de desestrés, pero esa es una de las primeras puertas con las que se abre, Alan. Correcto.
De hecho, el yoga es el nombre real es yogi, que es un término hindú que significa yugo. Y uno invoca al dios hindú y entonces hay mucha controversia en torno a esto, pero antes mencioné que yo estaba en dos reuniones especiales para estrategias. Una es lo que mencioné antes de convertir a los cristianos y la segunda era el yoga. Hace 30 años el yoga era considerado como la cosa más rara que se veía espiritual y nadie lo tocaba, pero la ironía es que convencimos, en 30 años se puede cambiar una cultura. Estábamos seguros que podíamos convencer que los cristianos y la sociedad harían yoga en todos lados. Sería casi como una epidemia de las buenas, pensábamos. Y no estoy pidiéndoles que lo hagan, pero mostrándoles estadísticas, el yoga es increíble porque el yoga avanza y tiene una buena estrategia. Yo y otros creamos esta estrategia que era muy buena y que funcionó. Era un plan. Era un plan, es lo primero que hay que saber. Era un plan para hacer que algo sucediera. Y la razón es que el yoga no es solo clases para estiramiento. Aunque uno lo entienda, el yoga no es solo algo bueno y uno piensa, no hay nada espiritual. No. Por eso pasé tiempo estudiándolo y consiguiendo datos y toda la historia detrás y lo incluí en el libro para que la gente lo pueda leer por su cuenta y tomar su decisión. Pero así rápidamente les digo que sí es una práctica espiritualmente diseñada para vincularlo a usted con los dioses hindúes, no con el dios poderoso, sino los hindúes. Y el libro tiene una explicación plena de dónde inició, cuáles son las poses y para qué son. Y yo siempre digo, te lo digo a la gente que argumentan conmigo al respecto, que están bien, dicen, yo pienso en Jesús cuando lo estoy haciendo y yo digo, bueno, primero que nada yo sé que no es nada de eso y no es nada seguro. Además está planeado para engañar, pero la mayoría de la gente con la que argumenta conmigo no tienen victoria en su vida, tienen ansiedad, están deprimidos, físicamente tienen dolores y esa es la razón. Es porque están sentados bajo un Dios extraño haciendo esos ejercicios en lugar de estar con Jesús. Y algo que mencionas como una muy interesante analogía, que yo me quedé pensando en ella mucho tiempo, fue el matrimonio. Digamos, yo no puedo engañar a mi esposa y después justificarme diciendo, es que estaba pensando en ti. Eh, Cuéntanos de esto. Yeah, I mean, I used to get a lot of Sí, people. bueno, mucha gente antes y ahora todavía me dicen que el yoga está bien y que yo, qué sé yo, pero yo era un maestro del yoga, yo sí sé todo eso, fui entrenado en eso, conozco las estrategias y estuve engañado y sé. Entonces le pedí al Señor que me diera una forma de explicárselo a la gente y lo que hizo fue que me mostró que si yo estoy en un pacto con mi esposa, llego a un pacto y estoy casado con ella. Entonces hice un compromiso en mi vida con ella. Ahora, estas personas que vienen conmigo me dicen, sí, está bien, yo hago yoga, pero estoy pensando en Jesús cuando estoy haciendo el yoga. Y entonces el Señor me dijo, bueno, lo que tienes que responderles es esto. Imagínate que yo abro mi puerta, miro al jardín trasero y mi vecino está ahí. Y yo le digo a mi esposa, está bien, querida, voy a ir a tener una relación extramarital con ella, pero voy a estar pensando en ti mientras eso pasa. Entonces el Señor me mostró ese ejemplo y yo pensé, eso nunca lo haría. Es ridículo, pero la gente lo hace cuando hace yoga. Dicen, voy a hacer esta práctica sencilla, piensan, pero lo haré pensando en Jesús. No, eso no se puede. Y estoy casado. ¿Se imagina si yo fuera a la vecindad y tengo una relación con una mujer y le digo, no hay problema porque estaba pensando en mi esposa mientras lo hacía? Me matarían. No, mi esposa, pues, pero bueno, entienden el ejemplo. Es una analogía espiritual. La gente piensa que es seguro, pero no es. Se los garantizo. Y al leer el libro lo entenderán. Hay gente que se enoja conmigo en eso, pero cuando leen el libro se disculpan porque me dicen, mira, no lo sabía. Y por eso invertí el tiempo en este libro. Es un pacto entonces. Ahora yo tengo un pacto con Jesús, por lo que no voy a ir yo más allá de ese pacto y quebrantarlo con esa práctica hindú. El yoga es una práctica hindú. No importa qué quiera hacer o cómo lo ejemplifique, usted está rompiendo el pacto con Jesús y entra a eso. Y en el siguiente segmento quiero preguntarte también acerca de la astrología, que también es una práctica que viene, que honra a otros dioses psíquicos, cosas psíquicas, y también ya hemos hablado de la reencarnación un poco, pero volveré a preguntarte un poco al respecto.
Estamos en esta conversación con Alan Strudwick acerca del libro Evolución Espiritual. Es un libro que ya está disponible en Kindle, también a través de la página de Amazon y trae mucha verdad. Después de 20 años de estar como líder en la nueva era, nos revela muchísima verdad. Creo que vale la pena como pueblo de Dios estar enterados y claro, formarnos nuestra opinión, pero vale la pena este recorrido. Así de que haremos una pausa y regresaremos con más de esta conversación con Alan Strudwick. Gracias a Dios, hoy es lunes.